Esta es la clase 7.1, una guerra espiritual diferente se llama. Una guerra espiritual diferente. Vamos a aprender varios puntos y los voy a dar de primero. Yo creo que cada guerra, la guerra que usted esté pasando o la guerra espiritual que yo esté pasando, ya sea personalmente, ministerialmente, familiarmente, en el trabajo, como sea la guerra que usted esté pasando, tenemos principalmente que tener fe. Principalmente vamos a tener fe. Porque ¿qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar al Eterno. Bueno, felicito a todos los que han estado haciendo las tareas, a todos los que han estado parados en la brecha, los que han estado llevando el curso. De verdad, felicitaciones. No es fácil conectarse todos los miércoles, tener una rutina, ver las clases y hacer tareas. De verdad que no es fácil, el tiempo es corto y mucha gente no paga el precio, ¿verdad? Muchas personas no se quieren esforzar, muchas personas no quieren salir adelante. Entonces, nosotros sí vamos a salir adelante, todos nosotros, para eso Dios nos está preparando. Amén. Primer punto, vamos a ir al primer punto. Y no he orado, voy a orar. Padre eterno, en esta noche, Señor, hoy te decimos gracias, Espíritu de Dios, por lo que nos vas a enseñar. Padre, pero principalmente te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por la rebelión. Señor, perdónanos, Señor, perdona por los pensamientos, Señor, que no vengan de ti. Te pedimos, Señor, sujeta nuestra mente a ti, Señor. Sujeta nuestros pensamientos a ti, Padre. Que mi boca sea un carbón encendido, que seas tú el que enciendas esta noche mi boca, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, que seas tú, Espíritu de Dios, en mí. Yo vengo para que tú crezcas, para que seas tú hablando, para que seas tú enseñando esta noche, Padre. Para que seas tú, Señor, preparándonos para la batalla. En el nombre de Yeshua, atamos al hombre fuerte y a las potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, Padre eterno. Hoy, amado Rey, estamos aquí siendo obedientes, aprendiendo lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos estás enseñando, porque tú nos estás formando. Gracias porque nos has escogido desde millones de personas. Nos has escogido a nosotros. Nos estás preparando a nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Dice que es posible caer en prácticas de guerra. Esto lo vamos a ir apuntando. Voy a írselos dictando. Es punto 1, para que no se me pierdan. Vamos a ver, voy a marcar aquí. Punto 1. Es posible caer en prácticas de guerra espiritual bien intencionadas, pero antibíblicas. Es posible caer en prácticas de guerra espiritual bien intencionadas, pero antibíblicas. Cualquier cosa, si se van quedando atrás, me dicen, pero traten de poner atención para que no perdamos el tiempo y avancemos bastante hoy en esta clase. Amén. Punto 1. Me lo pueden volver a dictar, que estoy entrando y... Punto 1. Es posible caer en prácticas de guerra espiritual. Es posible caer en prácticas de guerra espiritual bien intencionadas. Pero antibíblicas. Espiritual, quedé ahí. Espiritual, bien intencionadas.
bien intencionadas, pero antibíblicas. Y por lo tanto, dañinas o nada efectivas Disculpa, al final, dañinas. y nada efectivas para el avance del reino de Yeshua. Para el avance del reino de Yeshua. Para el avance del reino. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Es posible caer en prácticas de guerra espiritual bien intencionadas, pero antibíblicas y por lo tanto dañinas o nada efectivas para el avance del reino de Yeshua. Amén. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa ahí? Amén. Sí, no, Ok. nada más que no tengo el texto bíblico. ¿Cómo es el, Se llama una guerra espiritual texto? diferente. Una guerra espiritual diferente, El clase tema. 7.1. El título. Una guerra espiritual. Una guerra espiritual diferente. Clase 1. ¿Qué pasa? Nos han enseñado, amados, a hacer un montón de cosas para guerrear. ¿Verdad? Ok, es muy bonito cuando vamos a guerrear ponernos un traje de guerra, ponernos pantalón camuflado. A mí me gusta. Yo amo andar con pantalón camuflado. Por mí yo lo andaría siempre. Pero eso no me hace a mí ser una guerrera. Eso no me hace a mí ser más guerrera que los demás. Andar en pantalón camuflado no hace que Dios me escuche. No. Eso es como para empoderarnos nosotros, como nosotros salir adelante. Amén. Pero no exactamente algo que tenemos que tener para guerrear. No. ¿Por qué? Porque entonces estamos usando el pantalón como una muletilla, ¿verdad? Como un amuleto. Y nosotros no necesitamos amuletos para guerrear. Nosotros no necesitamos amuletos para que Dios nos escuche. Eso es para nosotros aprender. Kay, no sé quién es Kay, está levantando la mano. Kay levantó la mano. Ok. Entonces, es parte, o sea, para el ser humano. Ustedes ven que, digamos, en la Iglesia Católica se enseña a que el Cristo, que la Virgen, que el Santo, que esto. Sí, muchos lo usan como amuleto. Otros dicen, no, yo lo tengo ahí, pero la verdad que si se quiebra no pasa nada. Pero se les enseñó por mucho tiempo, hasta que si usted le pone una limosna a esa virgen o a ese santo, entonces va a ser más fácil que a usted Dios lo escuche. Y eso es mentiras. Eso es mentiras. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no ven, ni oyen, ni sienten, ni nada. ¿Verdad? Que esos santos y esas vírgenes ni ven, ni oyen, ni sienten. Amén. Entonces tenemos que
que saber que eso es un amuleto que se ha usado. Mucha gente lo ha usado como amuleto. Otra gente sí lo ha usado como, sí, como según ellos creen, como una foto, ¿verdad? Pero, ok, ese no es tanto el tema, sino es que guerreamos sin autoridad, sin fe. Estamos guerreando sin armas. Amén. Estamos guerreando sin armas poderosas en el Señor. Y es lo que vamos a ir viendo en esta clase. Punto 2. Es que tengo el Facebook aquí, pero no me quiere. No me. A ver, ya ahora sí. Es que se escuchaba el Facebook. Entonces, ok, punto 2. Uno de los grandes errores. Ahorita después de que termino de dictar, les doy un espacio para que puedan preguntar, ¿verdad? Ya ustedes conocen el orden. Punto 2. Uno de los grandes errores que cometemos. Uno de los grandes errores que cometemos en el cuerpo de Yeshua, en el cuerpo de Cristo, uno de los grandes errores que cometemos en el cuerpo de Cristo consiste en pelearnos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Uno de los grandes errores que cometemos en el cuerpo de Cristo consiste en pelearnos entre nosotros mismos. Cuando deberíamos tratar asuntos, cuando deberíamos de tratar asuntos de diferencias con humildad. Me voy a devolver. Uno de los grandes errores que cometemos en el cuerpo de Yeshua o el cuerpo de Cristo consiste en pelearnos entre nosotros mismos, cuando debiéramos tratar asuntos de diferencia con humildad. Tratando de encontrar juntos. Tratando de encontrar juntos la clara verdad. Pastora, perdón, eso seguía de humildad. Tratando de encontrar juntos la clara verdad que se revela, la clara verdad que se revela en las Sagradas Escrituras o en la palabra de Dios. Ay, me tiene enamorada esa bebé, Nati. Ay, ve a Lana, ¿dónde está? Qué bendición, ¿eh? Tan joven y ya abuela, imagínense. Ok. Dice, vuelvo a leer
Uno de los grandes errores que cometemos en el cuerpo de Yeshua consiste en pelearnos entre nosotros mismos, cuando debiéramos de tratar asuntos de diferencia con humildad, tratando de encontrar juntos la clara verdad que se revela en las Sagradas Escrituras o en la palabra de Dios. ¿Qué pasa, amados? Si usted se pone a ver en las iglesias, ahora se pelea más entre los mismos miembros de la congregación que con los que realmente tienen que pelear. O sea, si fuera el caso. Porque las personas llegan tan dañadas, pero tan dañadas, que ¿qué es lo que pasa? Que llegan a la defensiva. Llegan a la defensiva y llegan de una vez a ver con quién pelean. Hay personas que nunca han podido alcanzar absolutamente nada. Y llegan a una iglesia y alcanzan un puesto y ya se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y empiezan a machacar a todo el mundo. Empiezan a pelear con todo el mundo. Y eso no puede ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque se supone que somos hermanos, que somos una familia. Yo sé que hay muchas familias que pelean y que es muy normal para muchos pelear entre hermanos. Pero en el cuerpo de Cristo yo creo que tiene que haber una diferencia. Y la forma en que vamos a pelear una batalla no va a ser de la misma forma en que usted estaba acostumbrado a pelearla en la calle. Es muy diferente. Es muy diferente como se pelean las batallas en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque, lógicamente, va a haber momentos en que usted se va a tener que defender, va a haber momentos en que usted va a tener que llamar a un abogado, va a haber momentos en que usted va a tener que llamar a la policía, va a haber momentos en que usted va a tener que hacer diferentes cosas para poderse defender. Pero no ni a los golpes, ni a los gritos, ni a las ofensas, ni con hipocresía, ni con chismes, ni con mentiras, y menos dentro del cuerpo de Yeshua. Recuerde que iglesia somos todos somos iglesias, ¿verdad? Todos somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde va usted? A un edificio. La gente viene aquí a la casa, a una casa. Como adorábamos en aquel tiempo cuando Yeshua iba a predicar, que adoraba en los montes, que predicaba en los montes, que ayunaba, que iba a la montaña, que iba al desierto. Dice que aún no tenía ni una piedra en que recostar su cabeza. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado, de no caer en pleitos y en contiendas entre nosotros. Y marcar siempre una diferencia. Tenemos que marcar siempre una diferencia. Amén. Levanta la mano. Sí, Dios les bendiga en esta noche. Bendiciones. Bueno, ahora es más que todo, es como que se perdió el primer amor al prójimo también. Sí, exacto. Y yo lo estoy viendo, digamos, en la iglesia donde yo voy, es como que se fueron todos. Y siempre es como que eran muy hipócritas. Uno siente cuando una persona le da un Dios le bendiga de corazón y otra es como para aparentar. Entre los mismos hermanos, siento yo. Y de verdad que Dios conoce y pesa los corazones, por eso Él dice que Él escudriña los corazones. Amén. Y una persona hipócrita y de verdad que no ama al prójimo, usted la nota de así. La hipocresía usted la siente en esa hermana cuando la saluda, cuando le dice esas cosas. Y uno es como, se lo deja a Dios y Dios, ay, yo estoy porque yo te necesito y yo vengo porque yo ocupo de usted. No por ir bien vestido, no por ir con el mejor calzado, con el mejor peinado, no. Yo voy porque yo soy necesitada 100% de Dios. Tal vez me ha costado un poquito más porque obviamente no todos somos iguales. Su cabeza no es igual a la mía. Porque usted ha estudiado mucho más tiempo esto. Imagino que ha topado con un montón de personas. Y hay personas que no les gusta ni siquiera hablar con uno porque dice, ay, qué cansado, ya hablé y qué pereza. Uy, no, es que no quiere entender.
o uno siente, uy, usted otra vez con lo mismo, no entendió que es que no le puede pedir sabiduría a Dios, eso es feísimo, es porque tal vez yo soy un poquito más, ¿verdad? Tal vez es que le dicen, es que usted no está de leche, que dice un versículo de la Biblia, que uno ya no está para de esa leche, ya uno tiene que crecer, y usted me va a disculpar, pastora, pero si uno no siente para dar ese nivel, yo no tengo por qué humillar a la otra persona. Si hay que devolverse, Jesucristo se devolvió por la uno que se le quedó de las 99, dice. Y tal vez ya le había hablado Jesucristo, pero él se devolvió porque el amor de Dios se ha perdido ahora en eso. Éramos 60 y ahora habemos 7. Por 7 Dios, personas. qué duro, qué duro. 7 personas en la iglesia donde yo voy. Y el pastor, obviamente, usted como pastora y como pastor, su esposo, ustedes pasan situaciones que yo no las conozco. Entonces yo me pongo en el lugar de ese pastor y esa pastora donde ven la iglesia con 7 miembros, donde no hay ayuda, donde no hay mujeres con intersección, donde no hay avance de nada. Entonces, ¿por qué es? Porque no les gusta que le digan la verdad o porque yo me creo más que el otro. O como usted dice, creo que siento que soy mejor que el pastor o la pastora. Sí. Entonces me voy de Qué esta duro, iglesia. ¿verdad? Sí, y entonces siento yo que se ha perdido eso y por sí Jesús lo dijo. Pero gloria a Dios por los 7 que habemos necesitados Sí, amén. de Dios. Bueno, a veces es mejor tener 7 y no una multitud que no está haciendo nada también, ¿verdad? Que ya, o sea, son duros de servicio, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, lástima por los que se van. O sea, lástima. Decía un pastor que yo tenía, decía, vea, usted se va. Y usted dice, yo me voy y esa iglesia se cae. Yo me voy y ese trabajo, ya, ese negocio deja de ser. Porque se creen indispensables. Eso es mentiras. Dios trae a otra persona y muchas veces, a veces hasta más preparada que la que estaba. Pero lo que no se trata es del pleito. O sea, eso es lo que no se trata, porque yo digo, hay gente que dice, ay, que se limpie la iglesia y que se vaya. No, yo no. Yo digo, no, Señor, cambia los que están, si tienen que cambiar, transforma sus corazones y traiga más. Porque entonces no es aquello de que se vayan. A mí nunca me ha gustado eso. Ni con el negocio, porque con el negocio yo digo, hay gente que dice, ay, se va un cliente, viene dos. No, se va un cliente. Si el cliente no se fue, ya van a haber 3. O sea, ya no van a haber 2, van a haber 3. Si se van 3 y viene otro, ya no van a haber 3, van a haber 4. ¿Me entiende? Entonces, es la parte que uno tiene que entender y tiene que tener mucho cuidado. Nada más que a veces no se puede detener uno en una sola persona. ¿Por qué? Porque hay otras personas que necesitan y que vienen detrás y que vienen creciendo y hay otras que no quieren entender, ¿verdad? Por eso el del talento. A uno le dieron un talento, a otro 2, a otro 3 y uno lo escondió, el otro lo multiplicó. Entonces eso siempre nos vamos a encontrar en las iglesias o en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Siempre nos vamos a encontrar diferentes tipos de personas. Sadie, que levantó la mano. Más, bueno, usted sabe que yo soy del concepto de que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros cuando los que hemos vivido cosas muy fuertes o muy difíciles, somos empáticos con el dolor ajeno. Pero muchas veces hay personas que no han pasado lo que uno ha vivido, entonces no entienden a la otra persona. Entonces muchas veces, como somos un cuerpo de Cristo, no todas las personas han vivido lo que uno ha vivido. Solo el que ha vivido una adicción sabe lo que es, lo duro que es dejar un vicio. Solo el que ha vivido la muerte de un hijo sabe lo que duele, el dolor y el luto que hay en el corazón de una madre que perdió un hijo. Solo una persona que ha perdido una madre sabe lo que duele la pérdida de una madre. Entonces muchas veces vamos a las iglesias creyendo que todos nos tienen que, como, no sé, como entender, y no todas las personas han vivido lo que otros han vivido. Uno que ha pasado por todo, ya uno sabe lo duro que es, por eso uno es empático. Dice que al que mucho se le perdona, mucho perdona. Sí, Pero es porque uno ha vivido. Pero las personas que no han vivido muchas veces no entienden cómo hacer o cómo tratar a ciertas personas. Por eso Dios nos
Por eso uno tiene que vivir tantas cosas. Una vez una persona me dijo, ¿por qué? Porque yo tuve que pasar tantas violaciones. Y yo le dije, porque usted va a ayudar a otras y va a comprender a otras personas que han vivido su misma situación. Si usted no lo vivió, usted no sabe lo que otras personas han vivido. Y no es simpático, no sabe, no entiende el dolor ajeno. Entonces por eso el Señor tal vez nos permite vivir tantas cosas duras para poder ser empáticos con las otras personas que han vivido lo mismo que uno, porque si usted no lo ha vivido, usted no sabe, si usted Sí. nunca ha vivido, nunca ha pasado hambre, usted no sabe lo que es tener hambre, entonces no Así entiende es. a las personas que piden porque tienen hambre. Eso es así, digamos. Uno como pastor, hay momentos en que a uno le toca confrontar. Yo no estoy peleando con la persona, tengo que alinearla así como yo alineo a mis hijos y a veces yo me tengo que sentar con mis hijos a hablar. O sea, va a haber momentos, pero una cosa es guerrear contra la otra persona, pelear contra la otra persona. Es muy, muy diferente. Hoy escuchaba una historia de una que contaba una pastora, una parábola. Se dice que, o una historia real, ¿verdad? Dice que un hombre le sonó el teléfono le sonó el celular en la iglesia. Entonces dice que sonó tan duro que todo el mundo volvió a ver al hombre. Entonces dice que el pastor desde el frente le dijo, usted es un insujeto, tenía que haber apagado su teléfono desde que entró y vea usted, ha hecho que la gente se distraiga. Entonces dice que ya los músicos, como sonó el teléfono, también lo volvían a ver y se enojaron. Y entonces ya el diácono también llegó y le dijo que por favor que saliera, que era una barbaridad lo que estaba haciendo. Entonces dice que el hombre se sintió tan mal, que agarró y se fue para la cantina, ¿verdad? Y él iba tan mal, que dice que se le cayó el trago, porque él iba asustado. Entonces se le cayó el trago que se estaba tomando. Y él dijo, ahora todos me van a juzgar y todos me van a señalar. Dios mío, pero ¿por qué hice esto? Primero lo de la iglesia, ahora me vengo para acá y vea lo que me está pasando. Entonces dice que se viene la salonera y le dice, uy, venga para limpiarlo. Y dice, sí, pero es que yo pringué a los demás también. No, le decían los que estaban ahí, tranquilos. No, usted no me ha hecho nada más de limpiarse. Entonces ya se viene la salonera y le dice, no, venga para limpiarlo. Y otro viene y le limpia el charco que hizo. Y entonces dice que el hombre se sintió familiarizado en ese lugar. Y que entonces él todas las noches iba al bar, porque fue donde encontró un refugio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces esos tipos de acciones hacen que las personas se vayan dañadas, porque no es la lucha con el hermano, no es la lucha no, la lucha es contra carne y sangre. Les voy a contar otra cosa que pasó. Vino un amigo mío, un compañero, un chofarista, y se fue a un retiro. Y resulta que dice que el Espíritu Santo le dijo, toque el chofar. Y este hombre lloraba contándolo esta semana, más. Y dice que él tocó el chofar, cuando él vio, fue a todo el mundo como corriendo, como hormigas. Y que él decía, uy, ¿qué habrá pasado? Y cuando vio, llegó el ujier, llegó un pastor, el líder de no sé qué, y le dice, ¿usted fue el que tocó el chofar? Y le dice, sí. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No, es que usted no tenía que haberlo tocado. O sea, claro, como nosotros le decíamos a él, nosotros llegamos a un lugar y siempre decimos, yo traigo un chofar, ¿será que podemos ministrar con chofar? Si a uno le dicen no, uno simplemente lo guarda. Pero bueno, a él lo invitó otra persona que llevara el chofar, pero ella era como alguien de la iglesia, ¿verdad? Era un miembro de la iglesia, no era un líder. Y entonces él tocó el chofar con libertad porque ella y el hermano le había dicho que lo tocara, el de la iglesia, el que lo invitó. Entonces dice que cuando vio, lo hicieron sacado de ese lugar. Y yo veía mucho los retiros de ese lugar y todo, y yo decía, qué bonito un día mandar a los hombres a ese lugar, porque bueno, hacen muchas actividades, y yo decía, qué bonito sería, como para que vayan y, ¿verdad? Y conozcan algo diferente. Ay, le estaba pidiendo tanto a Dios, y resulta que dice que a él lo agarraron del brazo, amados, y lo sacaron. Lo llevaron afuera de la finca, o no sé dónde estaba, y afuera de la finca había un guarda hasta con arma.
Y dice que llegó el hombre y le dice, hágame el favor y sale y se va. Pero ya, o sea, todos, como dice que otra persona sí se paró y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Él no, él se contuvo. Pero, o sea, él ni estaba haciendo algo. A él le costaron decir, ve hermano, no, aquí no usamos chofar, o aquí no creemos en el chofar, o aquí solo los líderes tocan el chofar. Y se armaron una guerra, dice que él veía que corrían por todos lados, que corrían y corrían y corrían. Entonces, y es en un lugar muy reconocido. Pero, o sea, la lucha, el temor que la gente tiene, la guerra que se andan encima, están haciendo que tomen acciones completamente equivocadas. A veces usted tiene un problema y el problema lo agarra para todo el mundo, no para donde se tiene que enfocar en el problema. Entonces usted ya llega a la iglesia enojada, o usted ya llega a la iglesia enojado, usted ya anda alterado, nadie le puede decir nada porque usted se arma una guerra con aquellas personas que nada tienen que ver en su guerra. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con este punto, porque dice que en el Antiguo Testamento está lleno de actividades espirituales, por lo tanto allí podemos encontrar principios y prácticas de guerras que están autorizadas, eso ya se las voy a dictar. Pero para eso tenemos la palabra del Eterno. Pastora Zulema. Y amén. Es casi lo mismo que usted está hablando. A veces, bueno, con muchos o pocos. El inicio que usted dijo es que todos estamos peleando de alguna manera, estamos en una lucha. O sea, la iglesia está siendo realmente movida por el Señor, sacudida por el Señor. Todos tenemos un problema, todos estamos teniendo un problema. El único que no tiene permiso de llegar a hacer reclamos en el lugar es el pastor o la pastora. Pero los demás llegan y depende del problema, anda hasta manifestado porque llegaron con su problema y quieren que le alivien su problema. Pero el pastor también lleva otro problema, pero el pastor sabe manejar eso, porque muchas veces esta parte es la parte emocional que nos traiciona, es la parte carnal que nos traiciona. Y a mí el Señor siempre me lleva una palabra: si nosotros aprendiéramos a guerrear viéndonos en ese nivel, que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que es en Deuteronomio, donde dice que Dios nos puso por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. Si nosotros nos viéramos siempre en la posición que Dios nos tiene, yo creo que no pediríamos tanto a los que llegamos en la iglesia. Todos llegamos con el mismo fin y propósito de ser bendecidos por el Señor. ¿De qué? De que apoyémonos unos a otros, pero a veces llegamos a reclamar y hacerle chichas al Señor. Y entonces esta es la situación que muchas veces no entendemos lo que es una guerra espiritual, porque en vez de estar guerreando, estamos abriendo puertas. Ese es uno de los asuntos, amada, que quería aportar. Amén. Hay mucha competencia, ¿verdad? Hay mucha competencia. Viera que yo amo ese ministerio y ahorita se lo estaba diciendo a mi esposo, ¿verdad? El pastor Enrique. Y yo le decía, flaco, yo no cambio las piedritas del patio, yo no cambio los lujos que tienen muchas congregaciones, porque la Biblia dice que si no hay amor, no hay nada. Y yo le pido a Dios que conforme crezca el amor en este lugar, nos haga crecer a nosotros también, digamos, ya sea que Él nos saque de aquí, nos lleve a un local o nos dé un terreno, ¿verdad? Yo no pienso salir de aquí a alquilar, no. Yo le pido a Dios salir de aquí con un terreno. Y si es aquí, igual Dios nos va a dar todo para que sea aquí. Pero digamos, yo no compito, amado. Yo soy de las personas que yo no compito con nadie ni nada. Yo no, o sea, usted me dice, ya, yo no quiero, ok, está bien. Pero ¿por qué? ¿Usted está segura? O sea, yo le voy a hacer la pregunta, ¿usted está segura? ¿Usted cree que esto y esto y esto? Y voy a tratar de hablar con usted, pero si usted insiste, yo lo dejo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio un libre albedrío. Entonces, no, la lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino es contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, con los que vamos a pelear siempre. No nos peleemos con nadie, porque no es con ellos. Peleémonos, aún no es ni pelearnos, sino es creer, y eso lo vamos a ir viendo. Por eso dice una guerra espiritual diferente. La gente cree que yo, Sujei Lara, peleo, y que hay momentos que sí, yo me levanto, amados, y yo peleo, ¿verdad? Pero por lo general reposo en el Señor.
Aquí yo les he dicho a ustedes siempre, yo lloro un día, lloro una hora, lloro media hora, pero después me levanto y me sacudo con fuerza, ¿verdad? No sigo, me levanto y me empodero. Por más cansada que esté, por más que sea, yo me empodero y salgo adelante, amor. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, porque el único que me puede dar las fuerzas y el único que me puede dar todo es el Espíritu de Dios, nada más. Si yo me pongo a pelear, yo voy a desgastar mis fuerzas, yo me voy a desgastar físicamente, espiritualmente, psicológicamente, y para mí no es bueno ni para mi salud. Amén. Ok, punto 3. Vamos a seguir. Ahora más tarde seguimos porque necesito ver esos puntos hoy. Punto 3. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, pongan ahí, el Antiguo Pacto está lleno de actividad espiritual. Punto 3. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto está lleno de actividad espiritual. Por lo tanto, allí podemos encontrar principios. Por lo tanto, allí podemos encontrar principios. Y prácticas de guerra espiritual autorizadas por el Señor. Punto 3. En el Antiguo Testamento está lleno de actividad espiritual. Por lo tanto, allí podemos encontrar principios y prácticas de guerra espiritual autorizadas por el Señor. ¿Todo va bien hasta ahí? Perdón, autorizados. Ah, Gary, bendiciones, Gary, ¿cómo está? Qué bendición que esté conectada. Gloria a Dios. Me alegra mucho. Qué bendición. Yo Es que decía, es que lo que pasa es que esa cuenta yo la había hecho una misma sola con mi hija Keishel. Entonces por eso es que sale la foto de ella. ya, Pero ya. yo no estoy atravesando la aplicación porque digo yo voy a atravesar porque no la sé usar, digamos. Entonces por eso fue que ahora levanté la mano y no me servía el micrófono. Bueno, qué bendición, de verdad. Me alegra mucho que esté llevando, que esté hoy conectada y ojalá que se siga conectando. Ya, prosiga para no interrumpirlo. Ok. ¿Qué me decía? ¿Alguien que me preguntó algo? Yo, disculpe, autorizadas. Autorizar, vamos a ver. En el antiguo está lleno de actividad espiritual, por lo tanto allí podemos encontrar principios prácticos de guerra espiritual autorizadas por el Señor. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo que hablé al principio. A veces a usted le dicen, vea, cristianos, amados, hijos de Dios, o sea, gente que va a la iglesia, póngase un hilo rojo en la mano derecha para que usted vea que la envidia no la va a tocar. Y ahí usted los ve con el hilo rojo en la mano derecha. Bueno, hay gente, un día eso me decía una, no, pastora, dice, yo ando ese hilito porque mi sobrina me la puso y no tiene nada que ver con la suerte ni con que me proteja. Pero la mayoría de gente sí lo hace. O hay pulseritas muy bonitas como rojas, pero la mayoría de gente sí las hace. Ay, es que, vea, ayer oía que decían, vea, nunca se tatúe el ojo, la mano de Fátima era. La mano de Fátima, sí, la mano de Fátima. Nunca se la tatúe, porque la mano de Fátima es para revocar las malas energías y no sé qué y no sé cuánto. Entonces resulta que dice, pero si usted se la tatúa, decía la persona, ¿verdad? Oigan ustedes las cosas que uno escucha, ¿verdad? Si usted se la tatúa, entonces ya se le van a quedar pegadas en la piel. Imagínense, ya se le van a quedar pegadas, entonces ya se le van a pegar en el alma porque usted se tatuó la mano de Fátima.
sea, no es ni bueno tatuarse, ni es bueno andarla, porque usted no tiene que andar ninguna mano en ninguna Fátima. Por el amor a Dios. Eso usted no lo va a proteger, más bien le va a traer maldición. Ay, que es que, ay, si yo ando una menor aquí, o bueno, es que yo ando esta palomita, entonces esa palomita me va a proteger porque es el Espíritu Santo. No, amados, eso no me protege a mí de nada. Simplemente me gustó mucho el dije, que era una palomita, pero eso a mí no me va a proteger. Y no me lo cambio porque me da mucha pereza estarme cambiando de cadenas y de dijes. ¿Me entiende? Ay, voy a andar el árbol de la vida, porque el árbol de la vida me va a dar sabiduría. No, lea la Biblia y Dios le va a dar sabiduría, como dice Proverbios. Pero no por andar un árbol de la vida guindando. Yo amo el árbol de la vida. Y si ustedes lo ven, está en el logo de la iglesia, bueno, del ministerio, de la escuela, está en el logo por todo lado. Porque yo amo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque me enseña que sus ramas profundas, que sus árboles, que sus hojas, que puede venir la tormenta, que no cae. Eso me recuerda el árbol de la vida. Usted ve el logo de la iglesia, de aquí, de la escuela, y está el árbol de la vida con la Biblia. ¿Por qué? Porque usted, si siembra ese árbol en la palabra, va a crecer y va a echar muchos frutos y se va a fortalecer. Eso quiere decir el logo de la escuela. Amén. Entonces, pero no andemos haciendo lo que hace el mundo, porque más bien nos vamos a condenar, más bien nos vamos a llenar de maldiciones. ¿Por qué? Porque se usa mucho ocultismo. Y si vemos en la cábala que usan muchos que usan ocultismo, y vamos a terminar igual. Hay gente que usa cábala para enseñar, para ver guerra espiritual y un montón de cosas, pero no se encaraman ese montón de cosas encima. O sea, se puede andar, yo cuánto ando en un árbol de la vida y ahí lo tengo, ese dije y lo amo. Pero eso no me va a dar a mi sabiduría. Yo lo ando porque a mí me gusta, porque me recuerda que yo tengo que fortalecerme día a día para que mis ramas crezcan, mis hojas crezcan y echen muchos frutos. Que fue una palabra que me dieron a mí cuando había perdido el terreno y Dios me la dio. Entonces, pero, o sea, ¿me entienden? No es, ay, vea, ay, que yo los vaya a ver con un hilito rojo y con el ojo que todo lo ve. Ay, 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 ¿verdad? Porque las reprendo en el nombre de Yeshua, de una vez. Jessica. Sí, pastora Sujella, aquí estoy en una sola risa. Porque vea, esta tiene un corazoncito, pero ella sí, es rojo, pero lo tengo en la mano en la izquierda, pero no lo hago con ningún sentido. Una vez me pasó que cuando estábamos la vez pasada en el otro ministerio, a mí me han gustado los elefantes y no por creyencera, sino porque me gusta. O sea, el elefante tiene un buen significado si usted lo estudia. Es un animal fuerte, es un animal que camina a su paso despacio pero seguro, o sea, siempre me ha gustado. Y siempre me han gustado. Pues llegó ese hermano una vez y me dice, es que esto. Y la cosa que yo, para no ser piedra de tropiezo para ella, yo los agarré y los quité, los desaparecí de mi casa y nunca más. Pues un día de estos andaba una muchacha vendiendo unas pulseras de colores, de muchos colores, de esos que venden en Chen, y me gustó. Pues trae una insignia de un elefante. Y digo, ahora si alguien me ve este elefante, que voy a hacer piedra de tropiezo para alguien. Pero pastora, no lo compro con esa intención, sino porque a mí me gusta. Y ahorita cuando usted habló de la cinta roja, me acordé de la que ando, pero lo que tiene es un corazoncito, ¿ves? Pero sí le cuelga el cintito rojo. Pero ya ven, vea que el martes voy para allá, ¿verdad? Matemos que viene, pastor. Pero no lo ando con ningún sentido porque sé que mi cobertura es Dios. Sí, porque ¿verdad? El elefante lo usan para traerla. Yo me acuerdo que en la casa de mi mamá habían elefantes con la cola para afuera por todos lados. Siempre. O sea, sí. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa, Jessica? También hay que tener cuidado. Porque usted lo compra con la intención de que es un animal fuerte. Pero hay que ver de dónde viene. Porque hay que ver con qué intención lo hicieron. Porque de hecho cuando uno se pone una pulsera o se pone cualquier cosa hecha ahí a mano, así, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que yo le he contado que mi hermana cuando intentó suicidarse, cuando yo llegué y le quité, Dios me dijo, quítale el collar que anda tejido, se lo había dado un artesano, porque ese collar está pactado para muerte. La persona que lo hizo estaba con depresión y esa depresión
como que se pasaba, ¿verdad? Y mi hermana lógicamente tenía puertas abiertas. Porque si usted se lo pone y usted ve que no, inmediatamente el Espíritu Santo le va a decir, Jessica, quítese eso no está bien, ¿verdad? Inmediatamente. Pero en este caso Dios me llevó y me puso con mi hermana de una vez, quítele eso, ¿verdad? Porque eso no, porque ve lo que dice la pastora Aurora, dice, hay cosas que aunque uno no tenga mala intención, abren puertas, y eso es cierto. Yo tenía mi casa llena de soles y lunas, y amaba los soles y las lunas, pero es que el sol y la luna no tienen cara. Yo no tengo por qué hacer algo que no tiene cara, o sea, ¿y qué representaba? Al dios sol y al dios luna, y la gente viene y lo pone en su casa como adorno, y yo era porque yo quería que mi casa se viera rústica. Pero en eso empieza Dios a hablarme, su no está bien. Me había invertido como 800,000 colones en adornos, porque hasta las colchas de mi cama, la casa las pinté azul con amarillo. Cuando me vine a vivir aquí, puse soles y lunas por todo lado. Y cuando yo tuve que quebrar eso, yo dije, lo voy a hacer en la madrugada, porque si me ven los vecinos me los van a pedir, porque ya eran muy caros. Y yo decía, no, yo no quiero dárselos a nadie. Lo peor es regalarlo y traspasarlo, ¿verdad? Entonces yo lo agarré y lo que... bueno, y eso empecé a pedirle a Dios, Señor, enséñame, dígame qué es lo que tengo mal. Sí, y sale el pastor, el que era mi pastor, él daba oración a las 6 de la mañana en la emisora. Entonces yo siempre lo escuchaba, yo salía con los chiquillos antes de la escuela, yo aprendía el radio y escuchaba la oración. Y habla el pastor sobre eso exactamente. Que todo lo clama, y inmediatamente el otro día, no lo quebré ese día porque ya había gente en la calle, pero el otro día me levanté en la madrugada y lo quebré, ¿verdad? Porque hay cosas que somos ingenuos y ellos lo usan para guerra, ellos lo usan para guerra espiritual, pero para una guerra espiritual mal empleada. Porque ¿qué ocupamos nosotros para la guerra espiritual? Fe, nada más. Fe, creer. Si tenemos fe como un grano de mostaza, le decimos a la montaña, muévase, y la montaña se moverá, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas que nos enseñan. Amén. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a continuar. Dice en el punto 4. Punto 4. Dice, cada pecado que el hombre comete en su entera responsabilidad, y esta no puede ser trasladada, a Satanás o a los demonios. Vuelvo a leerla. Punto 4. Cada pecado que el hombre comete en su entera responsabilidad, escúcheme, en su entera responsabilidad, y esta no puede ser trasladada a Satanás o a los demonios. Ningún espíritu inmundo puede obligar a un hombre a pecar. Vuelvo a leer. Cada pecado que el hombre comete en su entera responsabilidad, y esta no puede ser trasladada a Satanás o a los demonios. Ningún espíritu inmundo puede obligar a un hombre.
¿Quién me quiere explicar esto que acabo de decir? A ver, ¿quién lo está entendiendo? Lo que acabo de dictar. Que me levante la mano. Elena. Buenas noches, bendiciones. Bueno, pastora, lo que yo entiendo de ahí es que cada pecado que nosotros cometemos por nuestra propia voluntad es responsabilidad de cada uno y las consecuencias las vamos a adquirir con el tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos echar la culpa a Satanás porque estamos muy conscientes y muy preconscientes de todo eso de que lo hicimos. Porque nosotros no somos niños aquí de chupón, ¿verdad? Hay algunas personas que lo hacen porque en ignorancia, ¿ok? Pero tampoco exime de culpa. Ahí está la diferencia. Pero entonces Satanás no puede cargar todas las culpas. Satanás no está en la mata riéndose de nosotros y nosotros pecando conscientemente. Esa culpa es de nosotros y las consecuencias las veremos más tarde. Así de sencillo. Satanás no tiene nada que ver con eso. Si usted se agarra fuerte, Satanás no va a poder hacer nada en contra suyo. Va a venir la tentación, va a venir el dardo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado? A ver, ¿qué dijo Yeshua cuando fue tentado? ¿Qué? No tentarás a Dios, no tentarás a Dios. Bueno, por ahí. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Así no tentarás. Amén, así es. No tentarás al Señor tu Dios. Gary. Y también le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Él lo confrontó en ese momento con la palabra del Señor. Amén, así es. Él lo confrontó con la palabra. Pero Jesús usted lo oye decirle, vete de aquí, te ato, te sujeto, te reprendo, te echo los... No, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está. La palabra, sí, le citó la palabra. Le citó la Una vez palabra. nada más. Amén. Amén, sí, muchas veces vamos a... Nosotros, porque nosotros tenemos que pelear en nuestra carne. Y más si estamos enojados. Y más si estamos frustrados. Al final, los pobres demonios y el pobre diablo es el que tiene que ver qué hace, porque le agarramos contra ellos. Y el diablo dice, ¿y por qué yo? Si yo ni estaba pensando en usted. Más bien usted a mí me llamó. Más bien usted me atrajo a mí con sus malos pensamientos. Más bien usted fue la que quiso pecar, porque más bien a veces uno dice, voy a hacer tal cosa. Uno peca, por eso está el pecado consciente y el pecado inconsciente, pero el pecado inconsciente muchas veces va a venir de otras personas que digo, van a tirar, pero usted siempre va a saber que está haciendo mal. Siempre va a saber que está mal. Pastora Zulema. Amada, es que esto ya es como ser un cristiano sin vergüenza, echarle las culpas a los demás y sabemos que lo que nosotros sembramos lo cosechamos. Exacto. Eso dice la palabra. Lo que usted siembra para la carne lo va a cosechar. Entonces, que culpabilizar al diablo con responsabilidades propias, eso olvida de que uno ya se arrepintió, amada. Yo creo que esto es un asunto de responsabilidad como familia celestial, ¿verdad? Es que esto el diablo día... estar uno todo el tiempo culpando así es. A nadie. La gente dice, Pastora Zulema, la gente dice, es que el diablo no me deja. Es que el diablo no me deja en paz. Pero yo dice, ¿a usted le gusta andar con el diablo? Dígame. O sea, ¿verdad? Si a nosotros nos gusta andar con el diablo, ¿y cómo vamos a decir que el diablo, si nosotros lo llevamos de la manita, más bien, y no lo queremos soltar, más bien estamos ahí, y por otro lado haciendo guerra espiritual completamente contrario a lo que Dios tenía para nosotros, y le echamos la culpa a los demonios, si al final nosotros tenemos el libre albedrío? ¿Ah? Amén. Amén. Sí, amén. Amén, amén. Amén. Está y estará. Así es. Jessica. Pastora, que desde el inicio del mundo vemos que es más fácil echarle la responsabilidad a otra persona. De hecho, que
Eva le dijo, cuando Adán le dijo al Ay, Señor, Jessica, no se me adelante a la clase, hágame el favor. no, entonces, no sé, me llegó la pastora, no. Y muchas veces nosotros es más fácil decir que fue Satanás que yo asumir mi responsabilidad. Así. Que porque pequé porque quise, porque Así. me gustó, porque me atrayó. Pero es más fácil echarle la responsabilidad a otro, Claro. especialmente a Satanás, ¿verdad? No, el pobre diablo, o sea, de verdad que a veces toda la culpa es a él y nosotros tenemos nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Nosotros ya tenemos el pecado impregnado. Amén. Eso fue revelación, Jessica, eso es revelación del Espíritu Santo. Y dice Satanás, todo yo, como el chiquillo malcriado. Y no es que lo estemos defendiendo, porque, ¿verdad? Es el diablo, pero, o sea, lo que estamos hablando es que la gente, o sea, el ser humano culpa al enemigo por todo. Por todo. Y vea, y espere para que vea que sigamos en la clase, para que usted vea. Y esta clase, bueno, se me está haciendo chiquititica, ¿verdad? Porque hay tanto de qué hablar. El punto 5. Luego de la caída, se desata una guerra. Luego de la caída se desata una guerra entre la simiente santa y la simiente de la serpiente. ¿Qué es lo que está hablando Jessica? Ve, Jessica, Dios no se equivocó al ungirla como profeta de herradura del tabernáculo, levantando el caído en herradura. Recuerden que la pastora Zulema, pastora de herradura también, y Carlos, el esposo, también de Jessica. Amén, pastor. Amén. Ok, punto 5, les vuelvo a repetir, luego de la caída se desata una guerra entre la simiente santa y la simiente de la serpiente. Pero aquí vamos a entrar ahorita más al tema, más profundo todavía, a ver si nos da tiempo de entrar a ese punto, porque son varios puntos que se tocan. Esta clase va a ser de varias clases, porque hay muchos ejemplos. Pero digamos, ¿qué pasó? La serpiente vino, Satanás vino muy sigilosamente, ¿verdad? Se arrastra muy sigilosamente y viene y va a tentar a Eva. Y le dice, come del fruto para que veas que vas a poder ver más allá de las cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se mete en ocultismo? ¿Por qué la gente se mete en adivinación, en cartas, en chamanerías, en todo que es brujería o satanismo, amados? Porque quieren saber más allá de Dios. Quieren saber más allá de lo que Dios tiene. Vemos a pastores, vemos a profetas, vemos a evangelistas, vemos a buscando profetas. ¿Qué me dicen? ¿Y qué me va a hablar ese profeta? Y usted verá que buscan y buscan y buscan. ¿En qué están cayendo? En adivinación también. Me decía a mí mi pastor en aquel momento, ponían, profeta Sujei va a estar en tal parte. Ay, yo de cada vez que veía eso, yo decía, ya viene mi pastor a regañarme. Y en esa iglesia solo han habido 2 ungidas como profetas, que fui yo y una profeta mayor que yo. Nada más 2, amados, solo 2. Y esa iglesia tiene 50 años, imagínense. Yo me fui del ministerio, estuve en otros ministerios. Y donde llegaba me ungían de profeta siempre. Pero llegó el punto en que iba creciendo antes de la pandemia y andaba en muchos lugares. Y yo estaba ahí. Y entonces me ponían y salía en el Facebook. Y ese hombre solo tenía el Facebook para ver qué le ponían a uno. Y entonces ya llegaba y me decía, ¿qué es esto? Buscando brujos, ellos andan buscando. Sí, la profeta Sujei, nada más para que la gente llegue y se llene la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le habla. Y se ponía bravísimo, amados. Y ahí, digamos, es más, a él
La mayoría le dicen abuelo, papi, no le dicen ni pastor. Y entonces él me enseñó, ¿verdad? Y de verdad, yo llegaba y yo veía a la gente, cómo la gente llegaba y lo buscaba a uno. Yo hablaba un día de esos con la pastora Zulema y yo le decía, ¿cómo la misma gente hace que usted pierda muchas veces la noción de quién es usted en el Señor? Y anoche lo enseñaba en el grupo de los martes, que es presencial. Yo les decía, entre usted más aprenda, menos es. Y siempre lo he enseñado en todas las clases. No es usted más, usted es menos. Usted no está para que le sirvan, sino para servir. Eso de que me tienen que dar a mí, porque yo soy la pastora, porque yo soy la profeta, y porque ¿sabe por qué? Porque al final lo toman a uno casi como un brujo, como un adivino. Y ahí hay que tener cuidado. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque la serpiente viene muy sigilosamente y nos va a ganar la batalla. Nos va a ganar esa guerra. ¿Por qué? Porque por andar buscando muchas veces lo que no se nos ha perdido. Amén. Viene la profeta tal. Si todo el mundo va porque es una profeta. Pero si dicen que es el evangelista, no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque el evangelista va a predicar y va a hablar de la venida del Señor. Y un verdadero profeta va a hablar de la venida del Señor. Un verdadero profeta que va a predicar de la venida del Señor. El profeta alinea, no adivina. No adivina. Que Dios revela, sí, Dios va a revelar cuando tenga que revelar. Pero usted no va a ir a un lugar y porque es profeta, ay Señor, háblame. Ay Señor, cuidado, no me habla, Señor, cuidado, no me habla. No. Dios va a hablar cuando Él quiera hablar. ¿Por qué? Porque entonces estamos cayendo en cosas que no tenemos que caer. Y criticamos a los brujos y criticamos a los adivinos. Un día de eso se me paró un brujo a la par. Andaba yo en un aula. Y resulta que desde que yo lo vi, yo sabía quién era. Y entonces, y se me para y empieza detrás mío. Y yo sabía que él, eso que dicen, estoy midiendo las energías. Otros sabiendo quién era, porque a él lo siguen demasiado. Se le hubiera parado más bien para que le digan algo. Y yo decía que este hombre ni se le ocurra hablarme porque lo mando a callar y enmudecer inmediatamente. Y como que supo porque se me fue. Cuando yo empecé a orar, inmediatamente él se fue y desde largo se me quedaba viendo. ¿Por qué? Porque ya seguro me ha visto por ahí también. ¿Me entiende? Pero otro más bien se para, cristiano, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo imitadores del mundo y no imitadores de Dios. Y se está perdiendo la guerra. Se está perdiendo la guerra. Porque queremos ser tan cargas, amados, que más bien se pierde la guerra. Punto 6. Gloria a Dios por los profetas, amados. Yo soy profeta, o sea, yo no puedo hablar mal de los profetas. Pero me entienden lo que les quiero enseñar. O sea, no busquen un profeta para que le adivine. No busque un profeta para que Dios le hable. Busque la presencia del Señor para que Dios le hable. Dios le va a hablar también. Y si tiene que traer un profeta de verdad, se lo va a traer. A mí una vez Dios me mandó 4 profetas. 4 cuando más los necesitaba. Uno lo bajó de un tren en Argentina. Ni me conocía. Le dijo, vaya y busque el nombre de su Heilar en Facebook. Y escríbale. Y él se venía en un tren y dice que se tuvo que bajar y ir a buscar un café internet para escribirme. Y ese hombre me mandaba palabras más. Fue algo terrible porque donde él vivía no tenía internet. Entonces él tenía que bajarse y dice, y es tarde en la noche y es peligroso, pero tenía que obedecer. Otro me escribió de Colombia. Otro de Costa Rica. Y el tercero me dijo, si no te vas a las 12 del día mañana te echan. Lo último. Pero yo no quería entender. Ya eso era diferente. Amén. Cuando Dios quiere hablar, Dios va a hablarle a usted. Dice que hasta las piedras va a usar. Pero aquí Eva quería saber más. Quería saber más. Amén. Entonces, en el punto 6. Los santos en el Antiguo Testamento, o los santos dice, no, los santos no. Como los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, no los santos, esta palabra está mal. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, resistieron
los ataques, los hijos de Dios en el antiguo pacto resistieron los ataques, la simiente de la serpiente, confiando en el soberano Creador. Los hijos de Dios en el antiguo pacto resistieron los ataques de la simiente de la serpiente. De la serpiente. Perdón, ¿de la qué? Dice, resistieron los ataques de la simiente. Los ataques de la simiente. De la serpiente, confiando en el soberano Creador. Y esperando en su misericordia. Y esperando en su misericordia. Su arma principal era la fe en Dios. Su arma principal era la fe en Dios. Y su gran victoria la obedecían a los mandatos del Señor. Y su gran victoria la obedecía a los mandatos del Señor. Voy a volver a leer. Punto 6. Los hijos de Dios, los hijos del Eterno, en el Antiguo Testamento resistieron los ataques, la simiente de la serpiente, confiando en el soberano Creador y esperando en su misericordia. Su arma principal era la fe en Dios y su gran victoria, la obediencia de los mandatos del Señor. ¿Cómo dice que ganaban aquí las victorias? ¿Cómo era que obtenían las victorias? Por la fe. Obedeciendo los mandatos del Señor. Obedeciendo, teniendo fe. ¿Por qué obedecían? Porque tenían fe. Usted no va a obedecer si usted no tiene fe. Porque usted va a decir, no, Señor, usted me está mandando a esta batalla, usted me está mandando a pelear, pero usted no me está dando armas, usted no está conmigo. Entonces, y vamos a empezar a renegar. Pero dice que ellos iban, obedecían y ejecutaban. Iban, obedecían y ejecutaban. Entonces, ¿qué tenían? Fe. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios les estaba diciendo que hiciera. Fe. Fe. Que le reprochaban a Dios. Bueno, vemos un Jonás. Ve a Nínive porque esa gente se va a arrepentir. Vaya para que se arrepientan, para que ellos sean salvos. Y le decía a Jonás, pero ¿cómo se me pone a ir por este pueblo que es pecador? Y entonces a veces uno como pastor dice, Señor, pero tu palabra dice que son duros de cerviz y que usted me está mandando a ese pueblo. Cuando vino un profeta aquí de República Dominicana me dijo, ay, pastora Sujei, pastor Enrique, ustedes se metieron en camisa de 11 varas, porque el ministerio que Dios les dio a ustedes no es fácil. Ministerio profético levantando al caído, Isaías 61. Y después, ¿cómo se llama el lugar? Tabernáculo de adoración profética. O sea, casa de oración profética. Levantando al caído. Tabernáculo de adoración profética. Levantando al caído. Tiene que haber adoración. Tiene que haber profecía. Tiene que haber sanidad. Tiene que haber restauración.
no es fácil. Amén. Dios no iba a traer gente fácil. Yo me pongo a pensar aquí y en 2 años han matado a 2, han baleado a 2. En un año balearon a 3. Porque hay uno que pertenece aquí, que ahorita no está, pero él es de los primeros aquí en el pueblo, y lo balearon. Y ustedes ven ese video y decía, mamá, por favor ayúdeme, ore por mí. Y yo dije, ahí está la semilla que se sembró, a pesar de... No importa cuánto dure usted sembrando esa semilla, pero tiene que confiar y tener fe. Si Dios a usted lo lleva a un lugar, a alguien, a predicarle, y usted sembró la semilla y usted dice, pero no, hombre, eso está peor que antes. No importa, tenga fe, porque la guerra no es suya y la victoria no es suya. Hay gente que dice, es que como lloré por usted, usted se sanó. Ay, es que lloré por usted, entonces pasó. Sí, la fe, pero es la fe, no somos nosotros, es la fe que Dios nos está dando para que se cumpla el propósito. El ministerio de intercesión ora, y los que oran realmente con fe, habrán unos con fe, otros sin fe, porque todos son diferentes. Pero no fue usted la que hizo el milagro, no fue el hombre que hizo el milagro, fue Dios por medio de la fe. Se ganan las victorias por medio de la fe, por medio de creer. Vamos a ganarlas creyendo y vamos a ver las victorias y vamos a levantar nuestras manos diciendo, tuve fe y creí. Tuve fe y creí. Y hoy lo estoy viendo. Tal vez han pasado 22 años, amados, como me ha pasado a mí en muchas guerras que he tenido. He tenido que esperar 22 años. Tengo 26 años de predicar la palabra, amados, de tener grupos. 26 años. Y no, ustedes no me verán a mí como con un ministerio, wow, con los últimos lujos. No, a mí eso nunca me ha importado. Pero sí he visto la mano de Dios en muchas personas. Sí he visto muchas personas crecer. Sí he visto muchas personas dejar vicios, pero fue por la fe, porque Dios mandó una misión, porque no quise huir como Jonás, amados, y me identifico un montón con Jonás. Es con el que más me identifico. Y que he estado dentro del pez un montón de veces. No una vez, un montón de veces. Pero he tenido que aprender a la fe, a la fe, a la fe. Amén. 7.7 dice, los santos bueno, aquí vuelve a decir los santos, los hijos de Dios, no taché esto ahora que estaba, hijos de Dios en el antiguo pacto no ataron potestades, o pelearon cuerpo a cuerpo contra los demonios. Pues tenían una convicción. ¿Lo puedo volver a repetir? Me hice bolas yo aquí. Los hijos de Dios en el antiguo pacto no ataron potestades o pelearon cuerpo a cuerpo contra los demonios, pues tenían una convicción en el Señor. Ellos reconocían que aunque Satanás ellos reconocían que aunque tenían una convicción en el Señor o en el Eterno, ellos tenían convicción y ellos reconocían
que aunque Satanás, ellos reconocían que aunque Satanás era especialista en el dolor, la muerte y el pecado, Satanás era especialista en el dolor, la muerte y el pecado. El Eterno estaba al control de todo. Y nada sucedía sin la voluntad del Creador. Por lo tanto, su victoria consistía en escuchar y guardar, y obedecer los mandatos del Eterno. Amén. Hasta ahí vamos bien. Okay. Solo una palabra que Podemos... no me quedó clara. Donde dice y nada sucedía sin la voluntad del Eterno. Ajá, pues lo demás está bien. Amén. Ellos, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ellos tenían una fe increíble. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. O sea, no había un manual como hay ahorita. No había teléfonos como hay ahorita. O sea, habían libros de papiro, habían rollos, pero no podían ser multiplicados porque no había una fotocopiadora. ¿Me entiende? Ellos estaban por la fe. Se fue escribiendo, ¿verdad? La Torá, se fue escribiendo los Pentateucos. Ya Yeshua ya los tenía, ya ellos estudiaban toda la palabra. Pero si vemos a los primeros hombres, si vemos un Moisés, que le toca escribir parte, si vemos un Abraham, si vemos a ellos que Dios les revela desde Génesis, solo por la fe. Dice que, voy a ir aquí rápido, dice que enseña la Biblia que los creyentes debemos de hacer oraciones de guerra espiritual, atando a los poderes malignos de una localidad o nación. O sea, es una pregunta. Enseña la Biblia que los creyentes debemos hacer oraciones de guerra espiritual, atando a los poderes del maligno de una localidad o nación. Es una pregunta. ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Puede volver a repetir lo que usted dijo? Es una pregunta. ¿Enseña la Biblia que los creyentes debemos hacer oraciones de guerra espiritual, atando los poderes del maligno de una localidad o nación? Por supuesto que sí. Yo pienso que sí. ¿Un ejemplo? Escrito Pastora, está ¿por qué? en Mateo 18:18. Amén. Se ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Escrito está. Ok, pero se oró directamente atando los demonios, o sea, te ato en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. ¿Hay una oración así? No. Dice que si atamos el hombre fuerte, saqueamos la casa. Esa es otra cita bíblica. Son ejemplos que nos da la palabra, ¿verdad? Pero también dice que todo lo que pidamos en el nombre de Yeshua será hecho. Ajá. Pero lo que decía Lisset,
perdón, lo que decía Lisette sobre este versículo, dice, lo que atamos en la tierra. Entonces quiere decir que sí lo podemos hacer y lo debemos de hacer, ¿verdad? Porque también es nuestro deber con los principados que se mueven en las comunidades o en las ciudades, en la nación. Ok. Otra pregunta. Enseña la Biblia que el Evangelio se extenderá y crecerá haciendo oraciones de guerra espiritual donde echemos fuera las potestades espirituales y que gobiernan sobre un territorio. Vuelvo a repetir. Enseña la Biblia que el Evangelio se extenderá y crecerá haciendo oraciones de guerra espiritual donde echamos fuera las potestades espirituales que gobiernan sobre territorios. Yo pienso, Paz, que... No me diga que yo pienso, mi amor, no me diga yo pienso. Vamos a la palabra. Sería contradictorio porque dice la palabra que eso es por el anunciar la palabra de Dios, no por hacer oraciones que aten o desaten, porque cuando hay territorios, y hay, digámosle, como Sodoma y Gomorra, después de que Sodoma y Gomorra fue destruida, cuenta la palabra que ahí no se volvió a construir absolutamente nada más, porque igual ahí están posesionados, y yo me imagino que los demonios territoriales, que por eso es que no se puede construir absolutamente nada ahí. Exacto. Bueno, puede ser otra. Otro que tenga otro pasaje bíblico o una historia. Pues quedamos ahí entonces. Ok. Otra pregunta. ¿Tenemos los creyentes potestad para atar potestades territoriales? Sí, la palabra lo dice en Lucas 10:19. ¿Qué poder y autoridad en su nombre, echar fuera demonios, aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Ok. Otra pregunta. ¿Cuál fue el método de guerra espiritual usada por los apóstoles y la iglesia primitiva? La predicación. La predicación. Otra pregunta. Jessica. Pastora, todas estas preguntas tenemos que darlas respondidas en la tarea. Responderlas. Sí. Y si quieren las van respondiendo también. Ahorita se las vuelvo a decir. Otra pregunta. ¿Usaron los apóstoles la oración de guerra espiritual para conquistar a las naciones paganas? No. ¿Otro? No. ¿Qué usaron? ¿Cuál fue el arma principal que usaron? La predicación, Paz. La predicación. ¿Se acuerda que lo hemos hablado mucho aquí en este curso? Que una de las armas principales de guerra es predicar y llevar la palabra. Acuérdense que es sumamente importante. Ok. Entonces dice, esas preguntas son justas y no obedecen a un espíritu digamos, para hacer pleito. No queremos entrar en peleas innecesarias. Nuestra pelea no es contra nosotros mismos, sino contra Satanás, el mundo y la carne. Yo les he contado a ustedes que yo he estado en mesas redondas de pastores donde no se ponen de acuerdo en un montón de cosas. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me sentía así la más chiquitita, entonces yo me quedaba callada y tititica, ni decía nada. Yo nada más oía, ¿verdad? Porque ya eran pastores. Y a mí siempre me tocaba como ir, bueno, y cuando estudiaba eran pastores los que estudiaban conmigo. Y yo empecé a estudiar a los 21 años. Entonces, a mí me veían como muy carajilla. Otros más bien empiezan desde más jovencitos, gloria a Dios por eso. Pero yo tenía 21 años y lo veían porque casi todos los pastores antes tenían 60, 80 años, 70 años, 60 años. De hecho, ustedes saben que, digamos, para usted ser un rabino, tiene que tener más de 40 años por la sabiduría, porque usted tiene que haber estudiado toda la palabra desde el momento en que nace.
y para ellos alcanzar sabiduría es como a los 40 años. Entonces, ¿cómo se alcanza la sabiduría? ¿Cómo se ve? Usted cuesta mucho que usted vea a un judío peleando con demonios. ¿Por qué? Porque ellos conocen tanto la palabra más. Ellos conocen tanto la palabra que ellos ya saben. O sea, un judío de verdad, ¿verdad? No estoy hablando de un jodido, perdón. Perdón con eso, pero es que hay muchos que juegan de jodidos y no de judíos, ¿verdad? Y no tienen la palabra aquí adentro. Entonces, pero los que son de verdad, respeto, de verdad. Porque ellos no pelean porque van de una vez a la palabra. Y ya ellos saben que lo que está atado en el cielo se desata en la tierra, ¿por qué? Por la palabra, porque creyeron. ¿Qué hago yo con atar a los demonios y amarrarlos y amarrarle las manos y amarrarle los pies? Y por otro lado, estoy siendo hipócrita, estoy siendo chismoso, estoy siendo mentiroso, estoy hablando malas palabras, me estoy peleando con todo el mundo. A como ustedes los ató, se van a desatar. Amén. Un día eso estaba viendo una muchacha que le agarran las manos, amados, y le ponen una caja y le estaban probando las esposas. Y cualquier esposa que le pongan, ella se la zafan por más que sean. Por más que sean. ¿Por qué? Porque hay tácticas, porque hay formas, y si usted las aprendió bien, y usted va a poder soltar. Entonces, ¿qué hago yo con llegar y atar a los demonios y atar al hombre fuerte? Y si después yo mismo lo desato, después yo mismo lo armo, que es una de las cosas más importantes en toda esta guerra. Una de las cosas más importantes es ser justo con Dios. Es hacer las cosas bien, tener una responsabilidad. En la guerra espiritual yo puedo saberme todas las oraciones de guerra, atar y desatar y tirar y volver a tirar y volver a recoger y volver. Pero si vuelvo a lo mismo, ¿qué va a pasar? Sí, está bien, pero aquellos hombres del antiguo pacto, ¿qué hacían principalmente? Iban y ejecutaban, tenían fe. Iban y ejecutaban y tenían fe. No cuestionaban a Dios. Iban y ejecutaban, que sí, que se preguntaban, sí, que dudaban, sí, pero iban y lo hacían. Vean, bueno, Jonás al final se enojó y le quemaron la enredadera que le habían puesto. Y todo por hablador. Enojado porque el pueblo se había convertido. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Cómo? Si es un pueblo pecador, no estaba viendo que se estaban arrepintiendo. No estaba viendo, pero ya, y si yo ato, desato, hago guerra y todo, y después estoy peleando, madreando a todo el mundo, ya me calenté. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me entiende? Y dice, y tenemos un general y un jefe, el cual nos ha dado las instrucciones precisas para pelear victoriosamente esta guerra. Además, eso se lo voy a dictar, pero voy a leerlo. Además, tenemos valientes hermanos que han peleado la misma guerra, de los cuales podemos aprender mucho, y es decir, los apóstoles de las iglesias, ¿verdad? Pastores, evangelistas, profetas, gente que realmente ha peleado batallas. No como nosotros, que Dios nos tiene aquí en Costa Rica en cuna de oro, amados. Dios aquí nos tiene a nosotros en cuna de oro, amados. Y nos quejamos y lloramos, sí, es cierto. Yo lloré el día que me dijeron las cosas que me dijeron, diablo mentiroso. Y yo creyéndole las mentiras, amados. Y salgo de ahí más lloraba del colerón de ver que le había creído las mentiras. Y yo, ¿pero qué me pasa? Hey, quítese ese velo que el diablo quiere ponerle, hágame el favor y ubíquese. ¿Por qué? Porque el diablo viene a ponerle vendas a usted, a cegarlo, para que usted no avance. Voy a dictarles. Dice, es deplorable ver cómo los cristianos, que nos consideramos miembros del ejército de Yeshua, es deplorable
ver cómo los cristianos, los hijos de Dios, que nos consideramos miembros del ejército de Yeshua, gastamos nuestras fuerzas peleando entre nosotros, mientras descuidamos la lucha que tenemos en contra de un astuto y cruel enemigo. No obstante, como hermanos en la fe y miembros del mismo ejército, debemos revisar nuestras tácticas de batalla. Pastora, revisar nuestras tácticas de batalla. Pues tenemos un general y jefe, el cual nos ha dado, tenemos un general y jefe, el cual nos ha dado las instrucciones precisas para pelear victoriosamente esta guerra. Además tenemos no, esa parte no la copiemos, está bien así. Ok, Zulema, pastora Zulema. Sí, Ana, quería agregar ahí un poquito respecto a lo que hablaban ahora, respecto a lo que es lo profético. Es muy importante pedirle a Dios discernimiento para estos tiempos, porque en realidad la iglesia, dentro de la iglesia, recordemos que Pablo predica sobre la apostasía. Sí. Y dentro de la apostasía se mueve también la profecía. Hay muchos profetas y porque andan dentro del corazón envidia, llegan y sueltan una palabra. Si usted no tiene discernimiento y no es Dios, que esa palabra no viene de Dios, te va a traer problemas. Porque yo recuerdo, a mí me han dado 2 profecías y gracias al Espíritu de Dios lo discerní que no era de Dios, me mantuve firme y nunca se cumplió. Una vez recetaron muerte a uno de la casa y otra vez me recetaron que yo nunca iba a tener casa.
Y yo en esto soy muy quisquillosa. Yo lo que es profético le tengo mucha perecita si usted no tiene activos los dones espirituales. Tengamos mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Aquí se traía mucho, bueno, los que estuvieron antes de la pandemia, ¿saben cuántos profetas traíamos aquí al ministerio, hermanos? Y la verdad que nos volvimos recelosos. ¿Hasta dónde vamos? O sea, ya yo antes me decían, vaya a predicar a tal lado, sí. A mí ahora me pasan invitando, no es por caer mal ni por rajar, como dicen, ¿verdad? No, pero, ay, suje, ¿puedo ir a predicar? No, yo ahora no voy a cualquier lado más. Yo soy recelosa donde voy. Soy muy celosa. Y donde me invitan y donde voy, y con el pastor y todo. Porque no es solo que lleguen a contaminar el lugar, no. Es que llegar uno a un lugar y que quieran tirarlo. Porque contaminarlo a uno, si uno lo permite, ¿verdad? También. O sea, gracias a Dios aquí nunca pasó nada. Pero porque uno siempre estuvo sigiloso, orando, ¿verdad? Siempre estuvo con ese cuidado. Pero hay que tener mucho cuidado. Hace poco pasó algo en un lugar que estuve ahí, que estuvimos predicando y todo, y hubo como una contaminación ahí rara, que al final, más bien la que dice que contaminaron, más bien yo creo que fue la que contaminó. Entonces es terrible, o sea, hay que tener, por eso uno no puede estar en cualquier lugar, ni recibir instrucciones de cualquier lugar, ni enseñanzas de que no es que uno sea el más carga, amados. Pero si algo tengo yo y sepan es que soy recelosa hasta de lo que enseño. Yo me relajo el miércoles ya a partir de las 9 de la noche, porque martes tengo que dar enseñanza y miércoles tengo que dar enseñanza, y para mí es sumamente un compromiso grande, porque lo que yo les enseño a ustedes, eso les va a quedar aquí. Y yo tengo que tener mucho cuidado qué les voy a enseñar. Yo no puedo enseñar cualquier cosa ni jugármela, porque a mí Dios me va a pedir cuenta de todo lo que yo hable. Entonces hay que ser celoso y receloso, amados. Hasta con Amén, quién amén. habla. Porque a veces queremos hasta predicar y más bien nos terminan confundiendo a nosotros. Entonces no se meta en camisa de 11 varas donde usted no cabe. Tenga cuidado. Vaya poco a poco, porque a veces nosotros nos convertimos y queremos comernos el mundo. Ya cuando entendemos, vamos poco a poco, cuidadosos, sigilosos, como dice la palabra, prudentes, ¿verdad? Amén. Vamos a quedar aquí, la otra semana seguimos. Y bueno, Padre, en el nombre de Yeshua, en esta hora te doy las gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día más, Señor, a tener fe y a creer en ti y creer en tu palabra. Es el arma más poderosa que tenemos, Señor. Porque con eso, con tu palabra, vamos a derribar gigantes y demonios y toda fuerza del mal. Gracias, amado Rey, porque tú nos estás capacitando. Gracias, amado Rey. Te amamos y te bendecimos. Gracias, papito, te amamos. En el nombre de Yeshua. Amén. Queda atado todo espíritu de venganza, de opresión y de mentira que quiera venir en contra de nosotros ahora mismo en el nombre de Yeshua. Amén. Buenas noches. Y que descansen. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Muchas bendiciones. Descansen. Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Que descansen. Gracias. Buenas noches, pastora, gracias. Buenas noches. Ay, no puedo. Ya, Buenas noches, que descanse, paz. Buenas noches, que descansen.